Listo, te vemos perfecto. Esto se ve bien, se escucha bien. Sí, estás check en línea. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como ya les dije, el tema del que vamos a hablar hoy es cómo crear modelos predictivos con inteligencia artificial en la industria de la logística. Sin embargo, antes de entrar de lleno al tema, a mí me gustaría contarles una historia. Hace aproximadamente 4 años, yo estaba recién contratado en una startup que se llama Lizify. Lizify es una plataforma que se encarga de conectar a las constructoras aquí en Colombia y en México junto con los proveedores de materiales de obra. A mí me habían contratado como director de tecnología. Entonces yo entraba a liderar todo el equipo de tecnología y digamos que era la persona responsable de la plataforma, de la estabilidad, de la disponibilidad, de la resolución de los tickets de los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, yo llevaba como 2 semanas en la empresa y estaba terminando de hacer el onboarding técnico, no había ni siquiera terminado de conocer a todo el equipo de la empresa porque era un equipo relativamente grande. Y nosotros empezábamos la jornada normalmente como sobre las 8:30, 9 de la mañana. Y un lunes, el lunes de la tercera semana, después de que me habían contratado, me llama Fernando, que es el CEO y gerente de Listify. Estaba súper alterado y me dice, Carlos, tenemos la plataforma caída, eh, empezamos la semana y las constructoras no pueden montar los RFP, los proveedores no pueden montar las propuestas, no sé qué. Eh, Teníamos la mesa de servicio, la mesa de tickets, completamente colapsada porque las constructoras suelen trabajar los fines de semana y estamos teniendo la contingencia desde la noche del domingo. Entonces, nada, resulta que yo recibo esa llamada, honestamente quedo pasmado, o sea, quedo completamente eh, en shock. Y lo primero que pensé fue, no voy a ni siquiera superar el periodo de prueba en esta empresa, honestamente. Y bueno, después como que unos minutos que salí del shock, dije, bueno, manos a la obra, me contrataron para eso, me contrataron para solucionar caos. Y nos pusimos a trabajar con el equipo, revisar servicios por servicios, la infraestructura la tienen en Azure. Entonces empezamos a revisar el servicio de App Services, empezamos a revisar algunas Azure Functions y nos dimos cuenta que definitivamente el problema es que la base de datos estaba completamente colapsada de solicitudes y de requests. Empezamos a revisar si eran legítimos, si eran requests de usuarios, efectivamente eran requests de usuarios. Se nos había colapsado completamente la base de datos, no teníamos auto-scaling para que la base de datos creciera y se nos había caído la plataforma, básicamente. Entonces, hubo mucho nerviosismo, los clientes y los usuarios tenían mucho nerviosismo. Recuerdo mucho una llamada de un cliente, uno de los más importantes, Constructora Bolívar, tenía una licitación abierta de 600 millones de pesos de no sé cuántos metros cuadrados de mármol italiano que tenía que aprobar ese día. Ese lunes tenía que aprobar esa licitación. Y nosotros, bueno, así como dice el dicho, parecíamos un corral de gallinas sin cabeza, corriendo para aquí y para allá, tratando de solucionar el tema, hasta que aproximadamente como 3 horas después logramos subir la plataforma, le activamos el autoscaling a la base de datos y digamos que se disponibilizó para todos los usuarios. El sentimiento de frustración fue muy fuerte para mí, para el equipo, para los clientes claramente, o sea, digamos que fue muy chocante, para mí fue fuerte como la frustración de llevar 2 semanas y ya estar enfrentándome como a ese caos, sobre todo sintiéndome como tan responsable, ¿no? De que no puede hacer algo más rápido, algo mejor. Em, Porque pues yo ya estaba contratado, la responsabilidad de la plataforma ya era mía como director de tecnología. Pero bueno, digamos que después cuando estábamos haciendo el análisis post-mortem, nos dimos cuenta de una cosa y nos dimos cuenta de que todo ese escenario que ocurrió, las solicitudes de las constructoras, los RFPs me refiero,
las propuestas de los proveedores de material de mano de obra, eh, todo ese escenario se hubiera podido prever porque Listify tenía una base de datos muy robusta, tenía mucha data. Ellos estaban conectados con APIs del mercado, entonces sabíamos que el acero ya estaba empezando otra vez a ingresar al país. Sabíamos que Camacol había anunciado la semana anterior que se estaba reactivando la cadena de suministro para la construcción. Sabíamos que el precio del acero había empezado a bajar porque toda esta situación que les cuento fue después de pandemia. Entonces, teníamos data, teníamos data para prever esa situación, ¿sí? Y, y honestamente, sí hubo una sensación de frustración, una sensación un poco de mal genio. Fue pucha, o sea, hubiéramos podido hacer algo para evitar todo ese caos ese lunes y para poner, digamos, en riesgo los negocios de los clientes, de las constructoras, de los proveedores. Y se hubiera podido hacer, se hubiera podido hacer si hubiéramos hecho análisis de esos datos que teníamos disponibles. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Por qué inicio con esto? Porque quiero, digamos, hacer hincapié en la importancia de prever con la información, de tener modelos predictivos y sobre todo en esta etapa de inteligencia artificial, utilizarla de buena manera. Quiero abrir la charla con una pregunta que ojalá me la contesten todos acá en el chat y es, hoy en día, ¿quién es capaz, quién de ustedes es capaz de predecir con un buen nivel de precisión? Y no hablo altísimo, no hablo 95, 98%, sino algo aceptable, 80%, digamos. ¿Quién es capaz de predecir la demanda de su producto o su servicio? Si quieren, póngame las respuestas aquí en el chat, por favor. ¿Alguien? ¿Tenemos alguna respuesta? ¿Es una meta? Es una meta por acá, nos dicen que es una meta de iniciar con las predicciones, ok. No podemos hacer predicciones. Listo, pueden simplemente contestar con un sí o con un no. Pocas empresas y los que pueden seguro les toma tiempo, ok. Listo, no, está bien, de acuerdo. Digamos que esto es algo que toma tiempo, que toma inversión, pero de nuevo, como yo lo menciono, es algo que realmente em, genera valor en el corto, mediano y largo plazo en las compañías. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a hablar de modelos predictivos. Voy a empezar desde lo básico, que es el concepto. Sin embargo, no les voy a hablar aquí de modelos bayesianos, no les voy a hablar aquí de em, series temporales y este tipo de cosas, porque esto realmente no es aplicable en la práctica y quiero que hoy se vayan con eso, con herramientas, con metodología que se puede aplicar en la práctica. Entonces voy a darles un concepto muy sencillo de qué es el modelo predictivo. Un modelo predictivo es básicamente un modelo o un algoritmo que coge un grupo de datos históricos, los analiza, encuentra patrones en ese grupo de datos y a partir de esos patrones puede, puede proyectar escenarios futuros con un cierto intervalo de confianza, con un cierto margen de precisión, digamos. Entonces, es un concepto sencillo, ¿sí? Aquí lo tenemos, entonces, em, un modelo que puede ser ya sea de deep learning, de aprendizaje profundo, de machine learning, de inteligencia artificial, que utiliza datos para encontrar patrones y hacer proyecciones en el futuro. Es así de simple. ¿Listo? Entonces, con este concepto, digamos que ustedes se pueden estar preguntando, Carlos, pero entonces, si eso es un modelo predictivo, ¿qué ventajas tiene respecto a la regresión lineal que hago con Excel de toda la vida? O respecto a mi tablerito que tengo programado en Access. Entonces, las principales ventajas de hacer esto con inteligencia artificial son principalmente tres. Digamos que hay varias ventajas, pero las tres principales que yo veo es que se puede procesar más data, ¿sí? Que se puede procesar relaciones más complejas entre las variables que incluyamos en ese modelo
y se puede procesar muchísimo más rápido por la capacidad de procesamiento y, digamos, el nivel de computación que tenemos disponible hoy en día, ¿no? Entonces, esa es la principal ventaja de hacerlo con inteligencia artificial respecto a hacerlo con Excel o respecto a hacerlo con Access o hacerlo, digamos, de las formas clásicas que hemos ejecutado siempre. Entonces, eso es un modelo predictivo y esas son las ventajas de hacerlo con inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo se ve esto en la logística? Que es de lo que vinimos a hablar un poco hoy. En logística se ve de muchas formas, sin embargo, hay cuatro casos de uso que son bastante comunes y son los más estudiados, los más investigados y sobre los cuales se pueden encontrar más herramientas, que son la predicción de demanda, la predicción de tiempos de entrega, la utilización de flota y la optimización de rutas, ¿no? Podemos encontrar muchos otros, podemos encontrar rotación de stock, podemos encontrar em, costo de almacenaje por unidad, costo de transporte por unidad, eh, inventario vencido, ¿sí? Digamos que podemos encontrar modelos predictivos para muchas de esas métricas que son tan importantes en la industria de la logística, pero estos son los casos de estudio que yo desde la experiencia desde implementar plataformas, implementar modelos predictivos, les puedo decir, son los más utilizados. ¿Listo? Entonces, este tema de optimización de rutas es muy interesante y les voy a contar rápidamente otra anécdota que tengo. Y es que yo trabajé en Merkeo, como les comenté al principio de la charla. Merkeo, para los que no la conocen, es la empresa que se dedicaba a repartir mercados a domicilio, la del el Marranito Rosado de Miguel McAllister. Y em, digamos que era una empresa principalmente de logística, ¿no? Ellos tenían sus propias bodegas, su propio transporte, tenían proveedores. Entonces, era realmente muy interesante. Em, y cuando yo entré a liderar unos equipos de tecnología también, y ellos tenían un onboarding muy chévere. Ese onboarding consistía en que todas las personas, independientemente del cargo, tenían que ir a la bodega a entender cómo funcionaba la operación, ¿sí? Entonces, en la primera semana, uno tenía que ir a la bodega a la que le quedara más cerca, eh, a ver, digamos, cuál era el proceso de alistamiento, picking, packing, de las órdenes de salida, de la entrega al reparto. Uno tenía que ir a hacer ruta con los repartidores, etcétera. Pero entonces hubo un detalle que a mí me llamó la atención. La operación empezaba muy temprano, empezaba más o menos a las 4 de la mañana. Y a esa hora uno tenía que estar en la bodega para empezar a ver cómo ocurría la operación. Yo, muy juiciosito, entonces llegué a las 3:30 de la mañana a la bodega de Montevideo, que era una de las principales de Merkeo, y como había llegado temprano, entonces me sentaron en una oficina a esperar a que empezara la operación. Y ocurrió algo interesante, es que ya había un equipo antes de que yo llegara, como de 6 personas, en una oficina. Estaban trabajando, estaban dándole al Excel, estaban allá con Excel, tan, y estaban haciendo unos dibujos en papel. Entonces a mí eso me llamó la atención mucho, me acerqué un poco a preguntar qué estaban haciendo, no sé qué. Resulta que estaban haciendo la planeación de las rutas de ese día para la operación de la bodega. Entonces, ¿cómo lo hacían? Analizando el volumen de entrega, digamos, dividían por zonas la zona de cobertura de esa bodega y trataban de encontrar cuál era la mejor ruta para cada uno de los repartos de ese día. Entonces, era un trabajo gigante que hacían de manera casi manual, ¿no? Entonces, hacían una planeación de rutas prácticamente manual para toda una bodega, para todo el turno de una bodega. Entonces, digamos que sin querer afirmar si esto estaba bien hecho, si esto estaba mal hecho, lo que sí puedo afirmar, ¿listo? Lo que sí puedo afirmar es que no era óptimo, ¿listo? No era el proceso más óptimo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es una muestra de que son recursos mal utilizados, son datos mal utilizados y son procesos que de manera sencilla, de manera fácil, se podrían optimizar.
Y justamente ese es el siguiente tema del que voy a hablar, y es qué tan fácil es implementar modelos con inteligencia artificial, modelos predictivos con inteligencia artificial. Entonces, no les quiero dar una respuesta tibia, no les quiero dar una respuesta de depende, de que tal vez sí, tal vez no. No, les voy a dar la respuesta que tengo desde mi perspectiva y que tengo desde la experiencia de haber implementado herramientas de inteligencia artificial en empresas de logística. ¿Y cuál es la respuesta? Es que implementarlo es fácil, con un asterisco, y ese asterisco ¿cuál es? Es fácil, con el entorno adecuado y bajo las condiciones adecuadas. ¿Listo? Entonces, les voy a hablar un poco de cuál es ese entorno adecuado y cuáles son esas condiciones adecuadas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el entorno y las condiciones adecuadas? El entorno y las condiciones adecuadas es en donde podamos seguir estos 5 pasos que nos van a permitir implementar esos modelos predictivos de una manera realmente sencilla. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que ejecutar? Definir el problema que queremos resolver a través de ese modelo. Que queremos identificar cuál es la rotación de stock. Listo, entonces queremos identificar la rotación de stock. Es un problema relativamente amplio, pero si decimos que queremos identificar la rotación de stock de los productos de calzado para hombre de la sección de cuero, listo, es un problema mucho más definido. Y eso nos va a ayudar a que los modelos predictivos también aterricen muchísimo más fácil en la solución de ese problema. Entonces, la definición del problema es un punto súper importante para implementar un modelo predictivo en la inteligencia artificial. El segundo, y para mí el, el que es el más importante de todo el proceso, es la recolección y la preparación de los datos. Aquí, em, aquí les tengo una pregunta y les agradezco a los que están haciendo preguntas, los vamos a responder al final. Pero aquí yo les tengo una pregunta a ustedes y es, ¿quiénes de hoy en día en la operación de su empresa tienen acceso, son dueños de sus datos? Y no me refiero a que puedan ver sus datos en un dashboard bonito, en una gráfica de barras o en una gráfica de torta, no. ¿Quiénes tienen acceso a los datos? ¿Quiénes pueden hacer una consulta en su base de datos? ¿Quiénes pueden ver cuáles son los tipos de datos que hay en su base? ¿Sí? ¿Por qué les pregunto esto? Porque de eso dependen los siguientes pasos del proceso. Entonces me gustaría que de pronto levantaran la mano o con un simple yo en el chat nos, nos escriban quiénes tienen acceso a los datos de su operación. ¿No? No tenemos acceso a los datos de la operación. Listo. Vamos a hacer de cuenta que no tenemos acceso a los datos de la operación, ¿vale? Entonces, digamos que aquí hay que devolvernos un paso y es porque hay que definir el problema de una manera distinta, porque el acceso a los datos sí nos va a limitar y vamos a depender de las herramientas de un tercero que nos permita integrarnos o no con, con su sistema para poder implementar estos modelos predictivos a través de otras metodologías. ¿Qué pasa cuando sí tengo los datos? Cuando sí tengo acceso a mi base, cuando sí tengo mi Excel, mi Access, mi SQL, mi Aurora, etcétera, y puedo jugar con esos datos. Hay que hacer una recolección, hay que hacer un análisis, hay que hacer una preparación de esos datos, hay que hacer digamos, todo un proceso de entendimiento de cuáles son los datos que yo tengo, cuáles son relevantes, cuáles no son relevantes para el problema que planteé y hay que hacer una limpieza, ¿sí? Hay que hacer una limpieza de esos datos. Normalmente eso lo hace un analista o un ingeniero de data science o un data engineer. Son quienes se encargan de hacer esa limpieza de datos. El tercer punto de este proceso es hacer una selección de modelo o de herramienta. Digamos, ya les voy a explicar por qué diferencio entre modelo o herramienta.
y se basa principalmente en el equipo que yo tenga disponible, pero ese es el siguiente paso, seleccionar un modelo o una herramienta que me permita a mí implementar y testear ese modelo predictivo. El cuarto paso es hacer un entrenamiento y validación de modelo o confirmación de resultados. Entonces, em, se trata de, listo, digamos, ¿qué pretendo lograr yo? Identificar mi problema de rotación de stock para los zapatos de cuero, para los clientes masculinos. ¿Listo? Entonces, yo tengo que coger los datos que son relevantes para ese problema. Yo tengo que escoger un porcentaje de los datos disponibles, entrenar mi modelo o entrenar mi herramienta con esos datos y con el porcentaje restante de datos hacer una confirmación. Normalmente el porcentaje que se utiliza en esos casos es, yo cojo el 80% de los datos relevantes, entreno mi modelo o entreno mi herramienta con ese 80% y lo testeo validando si me da resultados similares al otro 20% que yo sé que que es información real, que yo sé que son hechos. ¿Listo? Ese es el cuarto paso en este proceso, digamos, de construcción de modelos predictivos. Y el quinto paso es un paso de monitoreo continuo y reentrenamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hacemos normalmente es implementar una metodología que se llama Reinforced Learning, aprendizaje por refuerzo, que lo que hace es básicamente darle un premio al algoritmo o a la herramienta por tener un resultado que es cercano a la realidad. Esto se hace en el proceso de entrenamiento y esto ya lo voy a mencionar un poco más a detalle más adelante, pero básicamente son estos 5 pasos y si ustedes se dan cuenta, no es un proceso supremamente complejo. Si yo les estoy diciendo, definan un problema, recolecten los datos relevantes, seleccionen una herramienta, ya les voy a mostrar cuáles podemos seleccionar, entrenen su herramienta y hagan monitoreo. ¿Sí? Entonces, es sencillo bajo el entorno correcto y bajo las condiciones correctas. ¿Listo? Entonces, voy a dejar acá esta parte y les voy a contar un poco sobre ya cómo se hace en la práctica, qué tipos de herramientas se utilizan. Pero entonces aquí yo quiero hacer un disclaimer muy importante y es que esto va a depender de qué equipo ustedes tengan disponible. Les voy a dar tipos de herramientas cuando hay equipo técnico muy especializado, tipos de herramientas cuando hay equipo técnico pero no es especializado en inteligencia artificial y tipos de herramientas cuando no hay equipo técnico. ¿Listo? Y ustedes, dependiendo de el caso que sea, entonces van a escoger cuál les favorece más. ¿Listo? Entonces, empecemos con herramientas cuando el equipo técnico es especializado en inteligencia artificial. Aquí hay que escoger, digamos, diferentes cosas y como ya lo mencioné arriba, una de las primeras cosas que hay que escoger es un modelo, ¿no? Entonces, modelos de inteligencia artificial. Hay muchísimos modelos, pero hay unos que son más acertados para ciertos tipos de problemas que otros, ¿sí? Entonces les voy a mencionar qué pasa si ustedes van a solucionar un problema y tienen pocas variables o tienen pocos datos. El modelo de inteligencia artificial, que son modelos probabilísticos que deberían escoger, son el modelo ARIMA o SARIMA. Digamos que no voy a entrar en los detalles técnicos de qué significa, pero es el modelo especializado cuando ustedes tienen un problema con pocos datos y pocas variables, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen un problema o quieren resolver un problema de predicción, de forecast, de ventas, de forecast de optimización de rutas, ¿sí? De gasto de combustible, por ejemplo, que es un problema súper complejo? Hay que utilizar otros modelos que son especializados para alta complejidad y para un número de variables muy amplio. ¿Cuáles son estos modelos? Las redes neuronales recurrentes o convolucionales. De nuevo, no voy a entrar en los detalles técnicos porque es un tema, digamos, muy amplio y el objetivo no es darles, entrar a esa profundidad técnica, pero que se vayan con el concepto de, tengo un problema con pocas variables, modelos probabilísticos ARIMA o SARIMA, tengo un problema muy complejo con muchas variables, redes neuronales recurrentes o convolucionales. ¿Listo? Otro modelo que es
muy utilizado y tiene, digamos, un grado de complejidad todavía más alto es el Vehicle Routing Problem. Es todo un modelo, digamos, que se utiliza en la inteligencia artificial para plantear soluciones de otro tipo de problemas mucho más complejos. Te los dejo acá simplemente para mencionarlo y para que le echen una mirada, em, pero es muy interesante. Y aquí voy a hablar de otro punto muy importante, que es la metodología CRISP-DM. ¿Qué es la metodología CRISP-DM? Metodología Cross-Reference Industry Standard Problem, ¿sí? Para data mining. Entonces, es el proceso estándar de de cross-industria para solucionar problemas de minado de datos. ¿En qué consiste esa metodología? Simple y muy parecido a lo que les mostré en la diapositiva anterior. Entendimiento del negocio, ¿sí? ¿En qué negocio nos estamos metiendo y cuál es el problema que queremos solucionar de este negocio? Entendimiento de los datos, entonces, ¿cuáles son los datos que tengo disponibles? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son relevantes? ¿Cuáles no son relevantes? ¿Cuáles me hacen ruido? ¿Cuáles de pronto están por allá, súper lejos de la línea de tendencia? ¿Listo? Preprocesamiento y preparación de los datos, entonces nuevamente hacer toda esta limpieza, quitar valores nulos, quitar valores incorrectos, identificar patrones, hacer un proceso que se llama ingeniería de características, que es entrar a identificar todas estas características de los datos. ¿Listo? Siguiente paso, construcción del modelo. Siguiente paso, evaluación. Siguiente paso, despliegue y reentrenamiento. Entonces, como se dan cuenta, esto que les planteé arriba, cómo se hace en 5 pasos sencillitos, va muy de la mano con esta metodología CRISP-DM y literalmente esto es un estándar de la industria de la tecnología para el minado de datos. Entonces, es una metodología que se pueden llevar, pueden leer al respecto y créanme que les va a servir para tener una base de, ok, ¿cómo abordo este problema con esta data que tengo disponible? ¿Listo? Entonces, este es el tema que hay que tener primero en cuenta cuando ustedes tienen un equipo que sabe de inteligencia artificial. ¿Qué modelo voy a utilizar? Pero también hay otros 2 puntos muy importantes que hay que tener en cuenta y es qué librería voy a utilizar. Por ejemplo, hay infinitas librerías, unas más generales, otras más específicas. Entonces, ustedes habrán escuchado de TensorFlow, habrán escuchado de PyTorch y muchísimas otras, pero hay 2 librerías muy usadas porque son muy específicas para solución de problemas predictivos. Esas 2 librerías son Python Prophet y Scikit-learn. ¿Listo? Entonces, estas, digamos que son el estándar en modelos predictivos y se las pueden llevar también para explorarlas y para jugar un poco con ellas porque son muy intuitivas. Y por último, cuando ustedes tienen un equipo que sabe de inteligencia artificial, tienen que entender qué servicios cloud van a utilizar, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, Amazon SageMaker, tenemos Amazon Bedrock, tenemos Azure Machine Learning, tenemos Google Cloud AI Platform y otra buena cantidad importante. Entonces, digamos que todas estas decisiones, el modelo, las librerías, el servicio cloud, les va a determinar también qué tan fácil ustedes pueden resolver su problema y obviamente cuánto les va a costar, ¿no? Ya más adelante les voy a hablar un poco de los costos. Segundo escenario, no tengo un equipo que sabe de inteligencia artificial. Em, ¿Qué herramientas, qué ecosistemas puedo, puedo, puedo utilizar? Entonces, digamos que aquí es importante entender que estos ecosistemas, estas herramientas, vienen ya con muchas cosas listas, pero igual van a necesitar ustedes un pequeño equipo de desarrollo, alguien que sepa conectarse a una API, alguien que sepa hacer algo pequeño de limpieza de datos em, para, para poder, digamos, empezar a utilizarlos. Yo les voy a dar aquí mi opinión y para la gran mayoría de las empresas, estas son las opciones más viables. ¿Por qué? Porque
tienen un costo medio comparado con otras licencias del mercado, pero tienen un costo muchísimo más bajo que tener un equipo técnico completo para desarrollar una solución a la medida. También les cuento, digamos, de estas cuatro que yo pongo acá, Dynamics 365, Supply Chain Management, AWS Supply Chain, AWS QuickSight o, en últimas, Oracle Supply Chain Management and Manufacturing. Para mí, Carlos Méndez, opinión personal, desde mi experiencia, la más completa, Dynamics 365, es una bestialidad de plataforma. O sea, ustedes pueden allí gestionar literalmente de inicio a fin todo lo relacionado con su cadena de suministro y no solo con su cadena de suministro, contratación, cobranzas, eh, inventario en comodato, eh, flota. Bueno, pueden gestionar muchísimas, muchísimas cosas. No estoy diciendo que las otras no sean también muy completas, pero Dynamics, digamos que está muy, muy avanzada, muy interesante. ¿Qué van a necesitar? De nuevo, van a necesitar un equipo de desarrollo no súper especializado en inteligencia artificial, pero que se pueda conectar a través de un par de APIs con estas herramientas y que pueda hacer una pequeña limpieza de datos para empezar a subir la información. ¿Listo? Em, voy a hablar un poco de los orígenes de datos que se pueden conectar a estas herramientas para que vean, digamos, lo amplio que puede ser y las opciones que nos pueden dar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay desde cargar un archivo, Salesforce, si digamos quieren conectar también su ERP, su CRM, bases de datos, S3, RDS, MariaDB, Aurora, Google BigQuery, perdón, incluso repositorios, GitHub, Adobe Analytics. Entonces, digamos que esa es otra ventaja de estas herramientas de Dynamics, de Oracle, SCM, and Manufacturing, AWS Supply Chain, que nos permiten tener muchas fuentes de datos y podemos, digamos, hacer un análisis más completo de, de todas nuestras variables y escenarios de la cadena productiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente se nos reduce un poco la flexibilidad respecto a si lo hacemos nosotros mismos, pero igual sigue siendo una muy buena opción. Tercer escenario, tipos de herramientas cuando no tengo un equipo técnico disponible, ¿no? Em, Voy a hablar de varias que son bien conocidas, pero que hoy en día ya están empezando a implementar capacidad pequeñitas, pero están implementando de inteligencia artificial para hacer predicciones y para hacer forecasting. Excel, más conocido por todos, Power BI, Tableau, Metabase, Elasticsearch, y hay una gama amplia aquí para continuar listando. Sin embargo, digamos que estas herramientas, como ya lo mencioné, están evolucionando. Son las herramientas más básicas, más sencillas, en donde yo simplemente subo un archivo y empiezo a jugar. Están implementando pequeñitas cosas de inteligencia artificial para poder empezar a hacer forecasting muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Se nos reduce mucho la flexibilidad, pero asimismo se nos reduce mucho el costo, ¿no? Entonces, digamos que sí, somos una empresa pequeña que hasta ahora está surgiendo, que no puede permitirse gastarse un par de miles de dólares en una implementación con una de estas herramientas de terceros o decenas de miles de dólares en una implementación grande con un equipo propio de tecnología. Pues esto es una buena opción para empezar y para empezar, digamos, a entender la data que tenemos y cómo podemos generar valor de negocio a través de esa data. ¿Listo? Siguiente punto, y uno de los que más nos importa siempre, ¿qué tan costoso es? Entonces, aquí voy a ser, digamos, muy, muy conciso. Con equipo técnico especializado puede estar alrededor de $25,000 mensuales. Aquí, digamos que fue muy general. Yo calculé, yo no hablé mucho de Banana Script al principio porque la idea es entregarles el valor de esta charla, pero en Banana nos dedicamos a construir soluciones tecnológicas y nosotros sabemos muy bien cuánto cuesta contratar personal especializado de tecnología, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue construir
un equipo pequeñito de software, ingenieros de datos, ingenieros de inteligencia artificial, y creemos que $25.000 es el costo mensual de un buen equipo completo, con un ingeniero de DevOps, con un ingeniero de calidad, con un líder técnico, con un ingeniero de datos, etcétera. Digamos, todas las posiciones cubiertas que nos permitan implementar esa solución. Con un equipo técnico no especializado para implementar una solución propia, eh, con una plataforma de terceros o con una plataforma, eh, o a base de una de estas plataformas que mencioné. Puede estar alrededor de los $10.000, $12.000, dependiendo de la cantidad de desarrolladores, pero más o menos alrededor de eso puede estar. ¿Qué pasa si lo hago con una agencia? Digamos que ese costo se puede reducir de manera importante. eh, 10.000, menos de $10.000 al mes. Y aquí digamos que va a depender mucho del alcance que le queramos dar a nuestro proyecto. Si queremos construir toda una suite de modelos predictivos, si de pronto queremos construir dos o tres para lo que hablamos al principio, porque mi problema mayor es con las flotas. Entonces yo necesito aumentar la ocupación de mi flota y voy a empezar a construir una solución específicamente para eso. Estamos hablando de algo sencillo que fácilmente puede rondar los $7.000, $8.000, obviamente dependiendo de los precios de la agencia con la que contraten. Si contratan con Globant, perdón los nombres propios, pero la verdad les va a costar $150.000. Em, Listo. Y por último, plataformas de terceros como las que vimos. Entonces, Metabase, Kibana, Elasticsearch, vamos a estar alrededor de los 120, 150, $190 por licencia por usuario. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, digamos que esto depende mucho de el momento de la empresa, el momento del negocio, el equipo técnico que ya posean o que no posean, y el alcance que le quieran dar a su proyecto de forecasting de modelos predictivos. ¿Listo? Aquí les voy a contar una última cosa, ya un poquito más personal, con esto ya vamos a cerrar. Y es, yo soy emprendedor, Banana Script es mi tercera empresa. La primera la tuve a los 23, la segunda la tuve a los 25, ambas las quebré. Eh, Mucho aprendizaje. Les voy a contar de la segunda. La segunda era un e-commerce. Nosotros importábamos productos de China, para hacer ejercicio, ¿no? Sencillamente nos quebramos por no ser capaces de identificar que ciertos productos nos estaban rotando con menor velocidad, y con el paso del tiempo, después de 10 meses, estábamos full de stock de esos productos que no nos habíamos dado cuenta que no rotaban lo suficiente para seguirlos importando. No les miento, por ser incapaces de no ver la rotación de esos productos y por ser incapaces de no ver eh, el flujo de caja, nos quebramos. En aproximadamente 11 meses nos quebramos después de haber hecho una inversión importante, y fue simplemente por esa incapacidad. Entonces, yo digamos que aquí quiero ser muy, muy, muy enfático de que qué pasa si no se implementa. Si eres una empresa pequeña, hasta te puedes quebrar si no tienes, aunque sea un pequeño modelo predictivo que te permita ver un par de semanas o meses hacia adelante. Hasta ese nivel podemos llegar. Entonces, ¿cuáles son los casos más comunes que, de nuevo, hemos visto ya desde Banana Script? ¿Qué pasa cuando no se implementa, o cuál es la mejoría que vemos cuando ya se implementó? Entonces, cuando no se implementa, mayores costos de transporte, mayores costos de almacenamiento, mayores costos de importación, ¿sí? Mayores costos en general en la operación. Mayor tiempo de entrega, ¿sí? Cuando no somos capaces de predecir la mejor ruta, cuando no somos capaces de predecir em, la ocupación de la flota, esto nos va a causar mayores tiempos de entrega. Vamos a tener un menor CSAT, vamos a tener un menor Customer Satisfaction Measure, ¿sí? Satisfacción del cliente.
y vamos a tener peor gestión de stock, que a la final todos sabemos que estos dos últimos se traducen en pérdidas monetarias para los negocios. ¿Listo? Entonces, ¿qué hubiera querido yo cuando tenía mi empresa que se llamaba Fit Essence, em, para que no nos quebráramos? Hubiera querido tener una herramienta sencilla, no tan costosa, no de $200 la licencia, que me permitiera ver ese tipo de cosas. Y por eso en Banana Script estamos construyendo esa herramienta que se llama Viernes VAI. ¿Listo? ¿Qué es Viernes VAI? Viernes VAI es el nuevo concepto de Generative Business Intelligence, que eso se traduce en la inteligencia artificial generativa aplicada en la inteligencia de negocio. ¿Listo? Les voy a mostrar un videito de 1 minuto y con esto terminamos. Carlos, nos está escuchando el audio. Si quieres, vuelve a darle compartir y seleccionar la opción de audio. Listo, de una. Listo. Bueno, con eso terminamos y digamos que esto realmente no se trataba de venir a cerrar con la venta de una plataforma. Yo no busco venderles Viernes AI, Viernes Business Artificial Intelligence. Simplemente les quería contar que ese es el tipo de cosas que hacemos en Banana Script. Lo que sí queremos hacer es a las personas que se tomaron el tiempo, que estuvieron acá y nos acompañaron el día de hoy, cuando lo lancemos, que esperamos lanzarlo en un par de semanas, les queremos dar un beta, un acceso beta gratuito por un periodo de tiempo para que nos den feedback. Entonces, esa es una de las cosas que digamos, les vamos a dar en retribución del tiempo que invirtieron ustedes hoy al haber venido. Y bueno, con eso cierro. Entonces, creo que Milton, damos la apertura al espacio de preguntas. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar acá. Claro que sí, Carlos. Pues, hombre, muchísimas gracias por todas esas enseñanzas y aprendizajes del día de hoy. Por aquí tenemos un par de preguntitas. Déjame que ya las tenía por acá organizaditas. Y dice lo siguiente. Bueno, Alberto nos pregunta, igual, si alguien tiene más preguntas, las puede ir dejando en el chat, las puedes ir escribiendo, o si quieren abrir el micrófono e interactuar con nosotros, tienen toda la libertad posible para hacerlo. Y aquí Alberto ya nos había dejado un par de preguntas. Dice, hay un problema conceptual o una confusión entre modelos predictivos y modelos de optimización. BRP no es predictivo. Bueno, creo que era un comentario. ¿De dónde surge esta idea de que las series temporales no son aplicables? Quizás si quieres Ok. profundizar ahí. Sí, sí, digamos que era más retórico, ¿no? O sea, era más retórico con que, o sea, si yo les explico hoy que es una serie temporal, seguramente no va a ser aplicable el día de mañana comparado con si yo les digo, venga,
Dynamics 365 Supply Chain Management le sirve para gestionar las rutas y los costos, ¿sí? O sea, era un comentario más retórico, pero evidentemente, digamos que todo esto que hablamos, por debajo tiene series temporales, por debajo tiene modelos bayesianos, tiene regresiones estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Déjenme saber si hay alguna pregunta. Sí, Nicolás, para generación de informes y todo ese tipo de cosas, ¿qué herramientas nos sugeriría usar? Ok, listo. Las que mostré al final son herramientas, digamos, sencillas de usar y que te permiten generación de informes de forma avanzada. Entonces, también hablo desde la experiencia. Em, Metabase me gusta mucho en la generación de reportes. Elasticsearch también es una herramienta muy, muy, muy potente para hacer algo de análisis de datos y generación de reportes. Esas serían las dos con las que yo me diría. Gracias, Carlos. Y claro que sí, Walter. Walter nos dice, bueno, primero que todo, Carlos, muchas gracias por compartir tu conocimiento y expertise. ¿Qué herramienta de inteligencias artificiales utilizas? Me imagino que en este contexto o a diario, bueno, es que tú usas a diario un montón, pero ¿qué herramientas usas hoy en Sí. día? Walter, si de pronto nos puedes especificar, porque sí, tal cual, utilizamos un montón de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, como para aterrizar la pregunta un poquito más. Igual, Walter, si quieres abrir el micrófono, tienes toda la libertad, igual para el resto de nuestros participantes. Si quieren igual conectar con Carlos, ahí les comparto su LinkedIn. Eh, y déjanos saber, Walter, hacia qué enfoque lo quieres preguntar. Yo creo que mientras Walter contesta, igual si lo enfocáramos frente a la toma de decisiones o en el día a día normal de logística, ¿cuál creerías? Bueno, Esteban aquí nos dice, en mi empresa estamos generando un proyecto de predicción de accidentes y de hurtos en transporte de carga, que creo que es muy recurrente. Tenemos por hora un promedio de 10 millones de datos por hora. Wow, no quiero ser esa persona que procese esos datos. ¿Qué recomiendas? Ok, bueno, Esteban, digamos que es un volumen de datos bien importante. Me imagino que cuando te refieres a datos, o sea, 1 millón de registros, perdón, 10 millones de registros por hora. Em, Aquí yo pienso que hay dos cosas que analizar. Primero, si tenemos datos estructurados o datos no estructurados, tenemos que entonces tomar la decisión. Armamos un data lake o un data warehouse, hacemos limpieza y procesamiento de esos datos en ese data lake, con ese data warehouse, y por el volumen de datos, tenemos que habría que entrar a mirar cuál de estos modelos lo podemos aplicar. Ahí también digamos que tenemos que ver un tema de capacidad de computación, porque digamos, con ese volumen ya se nos vuelve, es más un problema de Big Data, ¿no? Pero eso es lo primero que yo te diría, pues, montar un data lake o montar un data warehouse, escoger una metodología de preprocesamiento, limpieza y carga de datos, el ETL, y escoger, digamos, entrar a escoger de manera bien detallada y cuidadosa cuál es el modelo que vamos a aplicar. Seguramente tendría que ser alguna red convolucional de aprendizaje profundo, sobre todo por el volumen de data. Pero obviamente estoy aquí hablando a 10.000 pies de altura, ¿no? Tendríamos que entrar a ver los detalles para darte una recomendación más puntual. Totalmente de acuerdo, Carlos. Nada, creo que Walter no escribió, pero yo te diría como también con tu equipo que a diario están involucrados en desarrollar inteligencia artificial, ¿qué herramientas usan? Creo que pues hoy en día GPT para todos es tradicional, pero sé que tú con el equipo usan algo más avanzado o que no conozcamos. ¿Cuál es tu secreto y tú vas bajo la manga? Bueno, realmente, digamos que utilizamos bastantes y como estamos tan metidos en el tema, obviamente estamos todo el tiempo explorando nuevas herramientas. Nos gusta mucho utilizar, por ejemplo, las herramientas que proveen Amazon y que proveen Google en sus playgrounds. Creo que me congelé ahí, ¿me siguen escuchando bien?
Sí, te escuchamos. Ah, listo, perfecto. Entonces, les decía que, por ejemplo, Amazon tiene un playground muy interesante en donde tú puedes montar un modelo sobre una instancia de Bedrock, conectarle a eso una, una instancia de Amazon Lex, que es el procesador de lenguaje natural, y montarlo sobre un frontend sencillo, ¿sí? Entonces, es, es un playground que te permite jugar con herramientas de inteligencia artificial y montar demos y montar productos pequeñitos muy, muy, muy rápido para, digamos, para mostrarle a los usuarios y a los clientes. Entonces, esas nos gustan mucho, los playgrounds de Google, de Amazon. Hablemos también, por ejemplo, de las que utilizamos para, no sé, generación de contenido. Entonces, utilizamos Adobe Firefly, eh, utilizamos Midjourney para creación de imágenes, utilizamos una que se llama HeyGen para generación de videos con inteligencia artificial. Em, Utilizamos content.io para redacción y mejorar nuestros copies y digamos que llevarlos a un punto mucho más preciso de lo que queremos expresar en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, sí, obviamente ya lo mencionó Milton, digamos que ChatGPT y Gemini hoy en día son bastante usadas, las usamos también al interior de Banana. Entonces, digamos que así a nivel general te podría mencionar. Ya, si lo que queremos hablar es de modelos y de herramientas, va a depender del tipo de problema que vayamos a solucionar. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, a mi querida audiencia, como decimos por aquí, esta es la oportunidad para que puedan realizar sus preguntas, si quieren abrir sus micrófonos o si las están escribiendo o levantar la mano, tienen el espacio. Si no, igual a sus correos les va a estar llegando la grabación para que puedan ver todo este contenido de nuevo. Y adicional, un correo adicional para que por favor califiquen esta experiencia. Para nosotros es importante estar evolucionando y creciendo. Y también ese es el objetivo de Banana, que también los escuchamos, empezar a crear contenido más personalizado y educativo para ustedes. Así que recuerden que ahí tienen el espacio. Si quieren hablar con Carlos, ese es como uno de los bonos que tienen en esta sesión y es, tienen abierta su agenda o si quieren conectar el LinkedIn con todo el equipo de Banana Script. De lo contrario, pues los dejamos descansar y nos vemos en otra próxima ocasión súper pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a seguir creando este tipo de espacios. Gracias Esteban Entonces, y claro que sí. sí, eso te iba a decir, que le enviemos porfa el link para que se agende Esteban. Entonces, si quieres unirte a través del link, si quieres separar un espacio directamente en mi agenda, con todo gusto y más que bienvenidos. De por sí sí, perdón que está motivado. Les voy a dejar aquí igual de nuevo el enlace de la agenda de Carlos, su red en LinkedIn para que nos puedan conectar. Igual vía correo, pues tienen toda la comunicación con el equipo. Muchas gracias Carlos por el conocimiento del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos que tengan ya un muy buen cierre de semana, pero sobre todo con inteligencia artificial. Y que pasen feliz noche. Un abrazo y que descansen. Muchísimas gracias, hasta luego.